El Nari Nari es una de las actividades más esperadas de Tapati y Rapa Nui. Es lejos la que más gente congrega y donde los turistas también pueden participar. Cuénteme, ¿de dónde viene? Desde Valparaíso. ¿Qué le ha parecido el Nari Nari acá en Rapa Nui? No, genial. Genial cómo la cultura se refuerza, se fortalece, se permite que la gente también del continente y del resto de otros países puedan participar. Lo encuentro genial. Venimos del norte y de Concepción. Nos juntamos en Santiago para venir acá a Rapa Nui. ¿Qué le ha parecido hasta ahora el Nari Nari? Fantástico, yo es primera vez que viajo, gracias a mis amigas, organizamos el viaje y aquí estamos disfrutando. Cuénteme, ¿de dónde viene? De Santiago, San Bernardo. De San Bernardo. ¿Qué le ha parecido el Nari Nari? Bonito, una experiencia única, espectacular, algo que no se vive en todas partes, algo bonito y para venir a conocer la isla Rapa Nui, a conocer sus costumbres, su historia y sobre todo respetar la naturaleza, respetar sus lugares que tienen mucha historia. Es una hermosa oportunidad de participar en esto como turista y estoy como emocionada de vivir esta experiencia. La verdad, una experiencia increíble, la gente muy acogedora, nos apoyan, nos piden, nos dan cosas, entonces es una experiencia muy agradable. ¿Y qué te ha parecido a ti el tema de participar del Nari Nari? Una experiencia, la verdad, única, que quizás va a ser la primera y única vez que voy a participar, así que no, espectacular. La verdad es que me gusta mucho porque es una actividad súper transversal donde participan toda la comunidad, los niños, los adultos, los coros, las NUA, así que es muy cultural, me gusta la cantidad de gente que hay y a pasarlo bien para disfrutar. ¿Qué es importante para el Rapa Nui participar del Nari Nari? Porque ahí expresamos todo lo que es la parte cultural de nosotros, en donde la gente que nos visita tiene que saber la esencia misma, porque aquí es donde uno entrega, no solamente allá en el escenario, sino que en el Nari Nari están todas las expresiones artísticas, escultura, historia de nuestros ancestros y tienen que saber y tienen que disfrutar. Para nosotros, para mí, como Rapa Nui, como director, es un orgullo. Cada cosa, desde que empieza la Tapati, en cada competencia, no solamente aquí en el Nari Nari, en todas las actividades que hacemos, ya sea deportivas, culturales, es un orgullo mantenerlo vivo. No hay palabras para expresarlo, es solamente estar ahí y hacer, no solamente hablar y se queda ahí nomás, pues hacerlo para que nuestros hijos lo vean y lo puedan copiar, porque a ellos les toca en el futuro llevar todo este peso de la cultura, de la historia, de todo va a caer en sus hombros, así que tratamos de hacerlo de la mejor manera para que se los demos en sus manos y ellos lo puedan llevar en el futuro. Mira, para mí el Nari Nari es el día que uno representa realmente lo que es la cultura Rapa Nui. El Nari Nari viene siendo de años antaño que nuestros ancestros hacían este tipo de cosas que solamente que nosotros hoy en día lo estamos desbordando. Y esto yo agradezco mucho a Rodrigo Pavoa, que es una persona que volvió del continente después que fue a estudiar. Volvió a reunir toda la información de lo que es la competencia ancestral. Es una persona importante para mí, Rodrigo Pavoa. Y es importante para nosotros el Nari Nari. El Nari Nari contiene uno de los puntos más grandes del conteo y aquí se ve el apoyo familiar de todos, en verdad. Es súper importante porque primero se realzan los carros, que cada carro trae una historia en sí, que algunas personas solo ven que pasa un muay, pero ese no es cualquier muay, sino que tiene una historia de atrás. Más encima tienes los conjuntos que empiezan a cantar distintos tipos de cantos, invitar a los turistas a participar contigo, a las familias. Y acá es cuando se ve el apoyo que tiene la gente con la candidata que va adelante. Por eso es súper importante, por lo menos para nosotros los Rapa Nui.